Buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos Hola, buenas noches. una charla médica muy importante, una charla médica donde vamos a hablar sobre algo que nos interesa mucho, ¿verdad? Sobre muchas preguntas que nos han hecho a lo largo del recorrido que tenemos en Yumi, preguntas frecuentes de muchos clientes, de muchos socios, y no hay mejor persona para que nos ayude con eso como el doctor Luis Miguel Valdés, una persona que tiene mucha experiencia ya en el área del glutatión. Es una persona que se ha preparado mucho con los mejores científicos alrededor del mundo. Conoce de primera mano la tecnología porque él también es parte de la junta médica que se unió con Yumi, de los miembros fundadores de la junta médica. Entonces tiene conocimiento muy amplio sobre lo que nosotros queremos, ampliar nuestros conocimientos, absorber todo esto para también ir a proyectarlo con nuestros clientes y socios y tener más seguridad, ¿verdad? A la hora de que ellos nos hagan cualquier consulta. Entonces, les pido de verdad, la presentación va a quedar grabada para utilizarla nosotros y prospectar también de esta manera, pero les pido también que tengan lápiz y una hoja para que vayan apuntando cualquier duda que se les presente y también cualquier duda que se les ha presentado y hoy se la vamos a resolver con el doctor. Así que aprovechemos esto, que esto es como un simposio, hay que aprovechar todo el conocimiento que tiene el doctor. Y bueno, vamos a arrancar. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Oscar, un placer, de lo más bien, acá en la Florida. Para arrancar, vamos a proyectar algunas preguntas y esperar que con toda tu sabiduría y conocimiento nos vayas aclarando los temas. Aquí haremos lo mejor posible. Gracias, doctor. Bueno, para arrancar, una de las preguntas más frecuentes y que nos han enviado en estos días es, doctor, ¿por qué el NutriSwitch funciona más rápido que los suplementos que elevan los niveles de glutatión tradicionales? Bueno, acá básicamente lo que nos diferencia es la innovación. Y como bien te decía hace unos minutos, quisiera compartir algunos slides nuevos que acaban de salir de la empresa en la apertura que acabamos de hacer en México. Viajamos a varias ciudades, 4 ciudades y llevan presentación, pero esta me llamó la atención a la hora de hablar de tecnología. Y realmente la innovación que nosotros traemos es basada en la nanotecnología. La nanotecnología permite, como sabemos, miniaturizar componentes. Y en este caso estamos hablando de elementos muy importantes para el funcionamiento de nuestra célula, como lo es el glutatión y otros elementos críticos. Pero el hecho de poderlos minimizar a un punto que puedan aumentar el área de contacto, y eso es la gran diferencia en relación con lo que hay afuera. Aumentar el área de contacto con nuestras células, aumentar esa área de contacto de superficie de nuestras células con las moléculas que estamos queriendo aportarle al interior de nuestra célula. Y porque realmente un suplemento va a ser tan efectivo como el contacto que tenga con el área de superficie que quiera absorberse y por ende su biodisponibilidad dentro de las células. Y en eso nosotros somos los campeones, porque realmente poder nanonizar el glutatión en esta mezcla de desempeño que tenemos acá, que son 29.09 miligramos, es una mezcla de desempeño de nanonutrientes. Y ahí incluimos el glutatión, la cúrcuma, el resveratrol, anteriormente el ácido alfa-lipoico. Tenemos también la vitamina C, etcétera. En esa mezcla de 29.09 miligramos, y nosotros no hablamos en nanotecnología de cuántos miligramos hay de glutatión, nosotros hablamos, porque no está regulado todavía, pero en esa cantidad que les hablo está todos esos nanonutrientes, glutatión, precursores como la lecisteína, la cúrcuma, la vitamina C, etcétera. Entonces, a poderlo reducir a un tamaño entre 10 y 100 nanómetros, y en nanotecnología se habla cualquier medida entre 0 y 100 nanómetros, logramos poder atravesar los orificios de las membranas celulares, que en este caso son de 0, en este caso son alrededor de 10 nanómetros. Una célula tiene 100 nanómetros, los orificios son de 10 nanómetros. Nosotros podemos entrar al interior de nuestras células utilizando agua ultrapura. Y esa agua ultrapura va literalmente a proteger y a envolver al mismo tiempo esas nanopartículas. Y algo importante que debemos saber es que no solamente es la tecnología de nanonizar
elementos críticos, sino también el usar el agua como mecanismo de envoltura y protección. Porque eso les quiero dejar bien claro, que saben que el mayor componente de nuestro cuerpo es el agua, él es casi el 80%. Y por ser el mayor componente, entra invitada, acuérdense siempre y usen esa línea, entra invitada al interior de nuestra célula. Todo lo demás necesita chequeo en aduana. Ahí sí, esto entra como Global Entry. Aquí en Estados Unidos hay una forma de entrar que se llama Global Entry, que es una persona de confianza que no tiene que hacer fila en aduana. Bueno, así entra el agua, usando la analogía, al interior de nuestra célula. Y esa agua, primero le retiraron todas las impurezas, la pasaron por luz ultravioleta y después la colocaron en un reactor que fragmentaron, prácticamente explotaron la molécula de agua y sobre unas láminas de porcelana. Nosotros tenemos un tiempo crítico que son creo 60 milisegundos para poder entrar con todos esos nanopartículas de elementos clave, hablando de glutatión, imagínense, más todo lo que hemos mencionado previamente en la presentación de NutriSwitch. Y eso permite que antes de que se reagrupen, nosotros podamos colocar esos elementos y van a ser envueltos, protegidos y van a facilitar que sean transportados en 60, máximo 70 segundos al interior de todas las células de nuestro cuerpo. Pero eso entra como Pedro por su casa, a diferencia de otras presentaciones que ya mencionaremos en las próximas preguntas. Entonces voy a minimizar un momentico y después vas a editar eso y vamos a hacerlo así bien informal, ¿no? Para que puedan ver ustedes. Yo creo que aquí ya puedo compartir la pantalla. Quiero presentarle esta lámina que va a aclarar esa primera pregunta que me hiciste. ¿Por qué el NutriSwitch en comparación con otros elementos existentes en el mercado? Sabemos que hay un problema con el glutatión. Y nosotros lo que estamos llevando al mundo es la nueva tecnología de absorción instantánea de la molécula de glutatión. Entonces, sabemos que es frágil y por ser demasiado frágil para poder sobrevivir en el tracto digestivo, se hace casi imposible que se absorba a través de los suplementos tradicionales. Hasta ahora que Numi envuelve sus ingredientes en conglomerados de agua, como mencionamos. Esa molécula, una vez que se fragmenta, está colocada en unas bandejas de porcelana donde tenemos un tiempo crítico para poder entrar todos esos nanonutrientes o nanopartículas clave para que una vez que pase ese tiempo se reagrupen y cuando se reagrupan esos conglomerados de agua van a proteger y van a permitir una absorción instantánea por lo que te mencionaba anteriormente, porque el agua es invitada a la célula por ser un elemento de mayor composición y todas las reacciones intracelulares ocurren en un medio acuoso. A fin de que estos suplementos se absorban antes de que lleguen al estómago, nosotros vamos a usar la vía de absorción instantánea que es sublingual. Lo otro es el tamaño molecular. En muchos suplementos allá afuera de glutatión, las moléculas de glutatión son demasiado grandes para que las células absorban. Y eso es importante saberlo porque muchos se vanaglorian diciendo, no, nosotros tenemos tantos miligramos, 300 miligramos, 500 miligramos, 1000 miligramos, digamos, de glutatión, ¿no? En diferentes presentaciones, en polvos, tabletas, batidos, etc. Lo que desconocen es que no es la cantidad del producto o el compuesto que quieres llevar al interior de nuestra célula. Es el área de contacto con la superficie de la célula y la capacidad que puede atravesar los orificios de esas membranas celulares que son como mencionamos anteriormente, de 10 nanómetros y que estén biodisponibles en el interior. Entonces, las moléculas en muchos suplementos de glutatión son demasiado grandes para que la célula los absorba, por lo que el efecto va a ser contraproducente. Por tener muchos miligramos no quiere decir que va a ser más efectivo, porque esos productos, si no están en un área de contacto grande, van a ser excretados por el cuerpo sin utilizarse de una manera óptima o eficaz. En cambio, los ingredientes nanonizados o nanométricos de Numi son lo suficientemente pequeños para que puedan atravesar los orificios de la membrana celular y por lo tanto se puedan absorber por las células humanas. Entonces aquí ya hablamos de otra variante que habla de la vida media corta. El glutatión tiene una media muy corta y en lugar de gastar $100 en inyecciones, digamos, intravenosas, y esa es una de las preguntas que vendrá posteriormente. Para aumentar los niveles de glutatión temporalmente es mejor tener una presentación que permita cada día, usando la nanotecnología de absorción, sobre todo que se llama HydroStack, porque viene eso de hidratación rápida. Usamos un agua ultra pura que permite que se absorba instantáneamente, pero cuando entra es
literalmente un caballo de Troya, cargado de elementos críticos sin que la célula se dé cuenta de que viene cargada de esos elementos críticos. Entonces, ya ahí creo que te aclaré básicamente la primera pregunta, ¿no? Sí, así es, doctor. Perfecto. Excelente la respuesta, porque sí, fuiste muy claro, doctor. Y vamos a continuar con la segunda pregunta. Yo creo que todos estamos muy claros con lo que acabas de decir y eso es súper importante. Doctor, ¿cuál es la importancia, que ya lo tocaste también ese tema, pero cuál es la importancia del agua ultrapurificada en la fórmula de Newton? Sí. Ahí hablamos de prácticamente las dos la primera pregunta aclaró ambas, pero el hecho de usar agua ultrapura, que no tenga ningún contaminante, imagínate, nosotros sabemos que el agua es uno de los 4 elementos críticos para la existencia, pero viene cargada de muchos contaminantes, metales pesados, bacterias, virus, parásitos, es impresionante. La cantidad, allá hoy en día se están haciendo pruebas en Estados Unidos de medicamentos y están dando positivos medicamentos que las personas toman. Escucha, medicamentos ya están llegando en el agua. Es decir, ¿por qué uno tiene que estar tomando medicamentos de otra persona que está bajo tratamiento médico? Hasta es impresionante las plantas purificadoras a lo que se están enfrentando hoy en día, porque el agua que tomamos sabes que es reciclada, literalmente. Entonces ellos tienen que eliminar no solamente metales pesados, bacterias, virus, hongos, ya hoy en día hasta principios activos de medicamentos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos agua ultrapura permite fundamentalmente utilizarla como vehículo idóneo para poder entrar a nuestras células. Eso es lo más importante. Y el hecho de que sea ultrapura, ahí no va a haber ninguna contaminación que vamos a acarrear a la hora de llevarle la molécula crítica de glutatión, como sucede en otras presentaciones que tratan de llevar glutatión a la célula. Me refiero a polvo, cápsula, sobres con determinados precursores de glutatión, e incluso las presentaciones que son una transición entre lo que es el glutatión en precursores al glutatión de absorción instantánea, como el glutatión liposomal, que usa moléculas de grasa, que no solamente es difícil poder garantizar una absorción instantánea, y lo sabemos por 2 razones. La grasa, por una parte, va a añadir tamaño a la partícula. Si estamos hablando de 10 nanómetros, para poderse absorber en el interior de nuestras células, si le ponemos grasa a esa partícula, es muy grande, entonces se va a pegar y algo va a entrar, pero nunca como lo es una molécula nanonizada de glutatión dentro de la molécula de agua, que sí permite poder pasar por esos 10 nanómetros de diámetro de la superficie de los poros de las células normalmente. Entonces, por otra parte, las moléculas de grasa son portadores de toxinas. Es decir, las células de grasa son reservorios de toxinas en nuestro cuerpo, independientemente de que sean reservorios de energía, también son reservorios de toxinas, incluyendo xenoestrógenos. Y esos xenoestrógenos son sustancias parecidas a los estrógenos normalmente, pero a diferencia de los estrógenos normalmente que uno tiene como hormonas, producen hasta cáncer de mama. Entonces, no queremos acarrear por usar un transporte que trata de hacer una mímica de la capa bilipídica. Bilipídica se refiere de grasa, ¿no? Que tiene la membrana celulares, y ese es el principio que usa el glutatión liposomal, parecerse a la grasita que está en la membrana celular para poder entrar por contacto. Nosotros no queremos acarrear, primero, tamaño aumentado en la partícula y segundo, toxinas con las moléculas de grasa. Por eso cuando entra el glutatión liposomal al interior de la célula, lo primero que va a hacer la aduana, lo va a parar ahí en la membrana, la entrada a nivel de la célula, hago la analogía con aduana, ¿no? Porque de verdad que a veces te demoras hasta 1 hora en poder entrar. Y vas a decir, pero un momento, yo sé que me estás trayendo algo importante que es el glutatión, pero ¿en qué forma lo estás trayendo? Si a veces no es la cantidad de producto que estás llevando, sino en la forma en que lo estás administrando. Y esa es la gran diferencia de nosotros al resto del mundo. Por eso somos únicos. Entonces, el entrar con grasa, lo primero que van a hacer es decirle, perfecto, llegaste con glutatión, usaste una molécula de grasa, sabes que es un poquito más grande, pero lograste pasar lo que pasó. Ahora, lo primero que hay que hacer es limpiar el carruaje, porque ese carruaje trae muchas toxinas y es la forma lipídica. En cambio, si hubieras venido con agua, no hubiera necesidad. Entonces, tiene que desviar la célula encima de que tiene que pararlo ahí en entrada y desintoxicar. El glutatión ya tiene que utilizarse ya de entrada para desintoxicar las toxinas que vienen en la molécula de grasa. Y por otra parte,
se tiene que desviar energía en la célula para poder entonces garantizar ese proceso de desintoxicación a nivel celular. Entonces, es perder tiempo, literalmente. Aparte de que estás agregando tamaño a la partícula, estás trayendo toxina, estás desviando parte del glutatión que se pudiera utilizar instantáneamente en las funciones, en las más de 400 funciones que tiene a nivel celular. Y por otra parte, estás sacando energía que pudiera usar la célula para optimizar la función a la cual está destinada. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Te voy a hacer una pequeña también referencia a este slide que tenemos acá en la empresa en cuanto a la parte del agua ultra pura, para que puedas ver esa forma, esa tecnología que contamos para poder llevarla. Ahí está, perfecto. Entonces, nosotros usamos la tecnología que se llama Hydrostat. Hydrostat es usar el agua ultra pura. Una vez que se eliminan todas las toxinas, esto se va literalmente a tratar con luz ultravioleta. Se pasa por el reactor, como te decíamos, y ese reactor se va a encargar de fragmentar la molécula de agua y prepararla para que antes de que se reagrupen esas nanopartículas de agua, se puedan puedan distribuirse de tal forma que protejan las nanopartículas de glutatión y cúrcuma y los otros ingredientes que tenemos acá en la presentación de NutriSwitch, para que una vez que se protejan esos conglomerados de agua, está un agua extremadamente pura, pero cargado de nanonutrientes. Esta tecnología es la que quiero que veas. Normalmente la absorción regular de la célula con partículas que no han sido nanonizadas no permite un área suficiente de contacto con la superficie ni con los poros de las células. En cambio, cuando usamos la tecnología Hydrostat y nanonizamos en nanoclusters, es decir, micropartículas de agua que van a envolver las partículas de glutatión nanonizadas, de cúrcuma, de vitamina C, de resveratrol, etc. Eso va a permitir que cada nanopartícula de agua, bien, que está haciendo un conglomerado alrededor de esas partículas de nanonutrientes, pueda tener una mayor superficie de contacto. Se habla hasta de 200 veces. Escucha esto. Cuando uno hace una nano dimensión de nutrientes y el estar en contacto 200 veces más que lo tradicionalmente usado, como es la vía digestiva, con tabletas, cápsulas, polvos, batidos, etcétera, o incluso el glutatión liposomado, va a garantizar, por tanto, una mayor área de absorción, mayor área de contacto, mayor área de absorción, mayor biodisponibilidad y, por tanto, utilización inmediata de resultados más rápidos. Eso es lo que queremos. Entonces, el suplemento, esto es importante. Un suplemento solo es tan bueno como su biodisponibilidad. Es decir, biodisponibilidad es que esté biológicamente donde necesitamos tener lo que es en el interior de la célula. Yo siempre he usado la analogía anteriormente. A una mujer hay que entregar los ingredientes para hacer una deliciosa comida en la mesa de la cocina, es decir, sobre el área donde va a trabajarlo, no fuera de la puerta de la casa. Es decir, de nada sirve que pongamos todos los ingredientes fuera en la puerta y no puedan entrar y estén donde ella los necesita para lograr excelentes alimentos. Igual, un suplemento solo es tan bueno como su biodisponibilidad, lo cual es su capacidad de ser absorbido y utilizado por el cuerpo. Entonces, las múltiples presentaciones de productos allá afuera que muestran con orgullo altas concentraciones de ingredientes, y vamos a refrescar parte de lo que mencionábamos anteriormente. No, nuestro producto trae 300 miligramos, no trae 500 miligramos de glutatión. No saben ellos que no es la cantidad de un ingrediente específico, o que esos productos se entregan de una forma que el cuerpo no los puede utilizar, que son muy grandes para poder entrar en contacto con toda la superficie de la célula, y la célula va a absorber solo el área de contacto con la molécula en la cual entra en contacto. Va que la redundancia. Es decir, el área de la molécula que está en contacto con la célula, solamente esa área es la que va a entrar en contacto y se va a absorber, no es toda la molécula. Y ahí, el entregar altas cantidades de ingredientes a un suplemento no mejora su eficacia, pero cambiar el sistema de entrega sí lo hace. ¿Por qué? Porque el sistema de entrega de nosotros es reducir a la más mínima expresión el tamaño de esos nanonutrientes, es decir, nutrientes de una forma usando la nanotecnología, es decir, bajándolo de 0
100 nanómetros, específicamente entre 10 y 80 nanómetros, para que todo esté en contacto con una amplia superficie de la membrana de la célula, y mientras más contacto, más biodisponibilidad. Mayor contacto, mayor absorción, mayor biodisponibilidad, más rápida la utilización y más rápido los resultados. Entonces, veamos acá, por ejemplo, el tamaño de la célula y la nanotecnología en Hydrostat. Ya saben, Hydra quiere decir hidratación, Stat rápida, instantánea. Los ingredientes nanométricos de NUMMI se miden entre 10 y 100 nanómetros. Ya saben, nanotecnología es todo lo que está entre 0 y 100 nanómetros. Ahora, son lo suficiente pequeños para ser absorbidos en las células humanas. Las moléculas en otros suplementos son demasiado grandes para que las células los absorban, por lo que son excretados del cuerpo sin utilizarse de una manera eficaz. Vale la pena hasta la lectura. Entonces, miren los nuestros. Los nuestros son los primeros que vemos acá. La célula humana, miren el tamaño que tiene una célula humana. Y lo que hay afuera es este tamaño. Entonces, ¿por qué nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos? Porque somos los primeros en hacer una tecnología que permita una disrupción en el campo de la absorción de suplementos y eventualmente un futuro de medicamentos. Nosotros no somos una compañía que intente tratar, curar o erradicar enfermedades, pero sí va a ser por la estructura y función de las células, por la tecnología que tenemos de entrega, forma de llevar nutrientes clave, lo que nada de afuera está ocurriendo. Entonces, miren qué pequeñito lo que nosotros tenemos, y ahora refresquemos con esto que vamos a ver, cómo nosotros aumentamos esa superficie de contacto. Miren el averaje del tamaño de una partícula, cómo entra en contacto con nuestra célula. Vamos a verlo. Nuestra célula solo va a absorber la sección de la molécula que puede contactar. Y ahí vamos a ver el video. Es que vale la pena verlo. ¿Ve? Ese es el pedacito que solamente la célula ocupa. En cambio, cuando nanonizamos los nutrientes, mira cómo todo entró. ¿Por qué? Porque logramos reducirla a un tamaño que pudo pasar por los orificios de las membranas celulares, que ya sabemos que son de 10 nanómetros. Es decir, es importante volver a repetir, nuestras células solo van a absorber la sección de una molécula que pueden contactar. Y se está hablando de unas 200 veces. Es decir, el tamaño nanométrico aumenta la superficie, por lo que las células pueden usar la molécula. Es decir, aumenta la superficie, básicamente, y al aumentar la superficie, las células van a poder usar la molécula completa. Voy a darle un replay para que puedan verlo nuevamente, porque vale la pena. Esta es una célula en contacto con un suplemento. ¿Ve? Solamente ocupa pedacitos, pero cuando nanonizamos usando Hydrostack Nano Delivery y envolviendo en partículas de agua, como es agua, va a ser invitada inmediatamente y todo se aprovecha. El tamaño nanométrico aumenta la superficie, por lo que las células pueden usar la molécula entera. El hacer los ingredientes de tamaño nanométrico aumenta su superficie hasta 200 veces más grande que los ingredientes que no son de tamaño nanométrico. Yo acabo de probar en México el futuro producto que va a salir, que se llama es el cerebro, Brain. Le debían llamar Boost, porque cuando yo probé eso, yo les digo sinceramente, yo leo rápido, pero jamás había leído tan rápido esa noche cuando tuve que hacer la presentación en Monterrey. Y podía leer a una velocidad, porque esta presentación yo no la hago normalmente, es una presentación nueva que saca la empresa. Podía leer lo que estaba leyendo y podía ver el próximo renglón completo antes de leerlo y entenderlo. Y poder leer rápido y explicar son dos cosas bastante difíciles de hacer. Y yo lo pude hacer por lo que logró hacer esos 7 miligramos de cafeína. Fíjense que una taza de café cubano, esto trae 80 miligramos de cafeína. Y yo nunca había experimentado el efecto de tener un cerebro despierto, como lo viví con esa nueva presentación que pronto va a estar disponible antes de fin de año para toda la comunidad de NUMMI. 7 miligramos de cafeína lograron un boost, un aumento de mi capacidad me refiero, claridad, enfoque mental y velocidad de lectura, que lo que logra normalmente 3 o 4 tazas de café al día. Es decir, que no es la cantidad, sino es la forma de entrega del principio activo que nosotros queremos y que va a lograr unos efectos mucho mayores y más rápidos en nuestras células que estar aumentando muchos miligramos en presentaciones de suplemento normalmente.
Entonces, entrega de nanotecnología y nanotecnología HydroStack, lo que sabemos, NUMMI va a envolver sus ingredientes en conglomerados de agua para protegerlo y lograr una absorción instantánea. Y eso hace que los suplementos se absorban antes de que lleguen literalmente al estómago, porque usamos una vía, como saben, sublingual, que tiene un tiempo de absorción o despegue de 30 segundos. Y el agua está muy ultra pura, y ya cerramos la pregunta, ¿no? Es tan importante porque no tiene potencial de toxicidad. Y de ahí la importancia de hacer una ultra pureza del agua al límite, es decir, al punto que solo somos superados por la industria electrónica, que usa la clasificación en mega ohms de 18.2 o 0.3 mega ohms para la limpieza de boards electrónicos, de circuitos electrónicos, de celulares, computadoras, etc. Nosotros estamos en 17.59, que lo pude ver cuando fui al laboratorio allá en Utah. Y lo que nos inyecta a nosotros en venas está alrededor de 16. Básicamente se está hablando hasta incluso en 14. Y lo que nos pone intramuscular en 12 mega ohms. Es decir, que nosotros lo colocamos debajo de la lengua con 17.59 mega ohms. Un agua más pura que la que nos pone a nosotros cuando diluyen medicamentos endovenosos, alrededor de unos 14 mega ohms. Y 12 mega ohms sería la que nos inyectan cuando nos ponen medicamentos intramusculares. Entonces, lo importante es eso. No incluye potencial de toxicidad porque está libre de contaminantes, a diferencia de los lípidos. Y ahí está la explicación de la comparación de la tecnología de HydroStack, Nano Delivery. Es decir, la tecnología de hidratación instantánea y nanoentrega de elementos críticos en comparación con el glutatión liposomal que viene con lípidos. Y eso tiene un potencial muy alto de toxicidad. Por lo tanto, nunca tienes que dejar de tomar los suplementos de NUMMI porque no te van a hacer daño. Al contrario, van a aportar elementos críticos para la existencia de nuestras células y envueltos en la forma ideal para que puedan ser entregados instantáneamente, absorbidos e utilizados con resultados inmediatos. Doctor, muchas gracias. En esta explicación ya quedaron resueltas dos preguntas también que las personas habían realizado. Una de ellas era cuál es la diferencia entre NutriSwitch y el glutatión liposomal. Ya lo hablaste ahorita. También hablaste sobre la diferencia del NutriSwitch con los precursores de glutatión, ¿verdad? Que ya eso queda un poco más claro. Pero Bueno, también ahí te puedo sí, explicar también. Sí, ya sería la tercera, ¿no? Porque el NutriSwitch es mejor que los suplementos, que los precursores. exactamente. Sí, Sí, la y ya, gran diferencia. Sí, por eso, explíquelo. ya para que quede un poco más claro todo el tema, ya tal vez sí puedes tocar un poco la diferencia de NutriSwitch con el glutatión intravenoso. Sí, como hemos mencionado, hay varias formas de administrar el glutatión. Ya habíamos hablado que nos formamos en una época donde se administraban precursores y se hizo un esfuerzo grandioso por décadas con muchas compañías para tratar de optimizar los niveles intracelulares del glutatión. Comenzaron usando precursores y los protegían, sobre todo la L-cisteína. Sabemos que es un tripéptido, no una proteína, es un tripéptido. Las proteínas tienen muchos aminoácidos. Este tiene solo 3. Entonces, el tripéptido de glutatión, dos de esos aminoácidos, que es la glutamina y la glicina, llegan al interior de nuestra célula, pero la L-cisteína es el más frágil a pasar por el tracto digestivo y el enfoque por décadas fue tratar de protegerla para lograr una mayor área de contacto y, sobre todo, biodisponibilidad intracelular. Una vez que entrase, entonces formaba la molécula del glutatión. Esa es la era de los precursores, pero ya sabemos que usaba la vía oral, el riesgo que había de la biodisponibilidad por pasar por el tracto digestivo, los ácidos gástricos la destruyen, entonces su grupo sulfidrilo es muy frágil y una vez que se daña ya no es útil y no va a poder formar parte del tripéptido intracelularmente. Entonces, la condición del sistema digestivo es desconocida, nadie sabe cómo está ese esófago, ese estómago, ese intestino delgado, ese hígado, para poder metabolizar los elementos que son administrados a través de nutrientes, en este caso suplementos que tenían precursores. Y como lo dice la palabra, la intención era llevar los fragmentos para que la célula, una vez que los tenga, forme la molécula. A diferencia, ya hoy en día, de presentaciones de glutatión que pueden ser administrados, en el caso nuestro, de una manera nanonizada, con una absorción instantánea, utilizando la tecnología que mencionamos de agua ultra pura, que los protege, pero la molécula como tal
Pero no solamente la molécula como tal, nosotros también entregamos precursores envueltos en agua ultra pura. Eso no lo hace nadie afuera, que entregue glutatión al mismo tiempo, nanonizado, y precursores nanonizados y otros ingredientes claves que van a ayudar, como los que están en NutriSwitch, en agua ultra pura, es único. Hasta ahora, nunca se había visto eso en los últimos 17 años que estoy en contacto con la industria del glutatión. Ahora, sabemos que la vía endovenosa se está utilizando hace mucho tiempo para administrar glutatión como tal. Pero lo que se desconoce es que no entrega en la molécula de glutatión nanonizada ni intacta intracelularmente, según la opinión de eminentes expertos, ¿no? Como el doctor Douglas Harrington, que es jefe, es un hematólogo, es decir, este es una persona especializada en sangre. Y dice, todas esas inyecciones intravenosas de glutatión, primero son costosas, entre 200, yo conozco personas que han pagado $600 por una inyección de glutatión, y eso dura 4 días, ya el pico es en 90 minutos, y en 3 días ya se desvanece completamente. Entonces, pero ellos pagan cada 4 días $600. Yo los conozco, amigos míos médicos, que desde que conocieron entonces esta tecnología ya nunca más se inyectaron glutatión endovenoso. Y aún sabiendo después lo que acaba de decir Douglas Harrington, mucho menos, que el glutatión endovenoso no entrega la molécula intacta de glutatión al interior de la célula. Más bien es una forma de entregar de una manera rápida, efectiva y segura, aunque tiene sus efectos adversos, ¿no? Precursores de glutatión en la sangre. Y una vez que están en sangre, esos precursores pues van a llegar de una manera rápida. Sabemos que el corazón bombea 5 a 5.5 litros de sangre, que es el volumen, le llaman gasto cardíaco, ¿no? Que uno tiene de sangre cada minuto. Entonces, si inyectas una molécula, una presentación endovenosa de glutatión, en un minuto la vas a tener en contacto con todas las células de tu cuerpo. Pero no entrega la molécula intacta, más bien se dobla en sus precursores y va a través de la sangre y lo lleva al interior ya de nuestra célula, pero no envuelta en agua. Así que eso también cuando llegue ahí en aduana lo van a chequear en la forma en que llegaron esos precursores, porque traen también sus elementos, ¿no? Para que puedan ser transportados a través de la sangre y se puedan absorber. Pero nunca es comparado con la tecnología nuestra. En Nosotros aduana entregamos, lo tienen, doctor. nosotros entregamos la molécula intacta de glutatión y precursores envueltos en agua que llegan directamente con un caballo de Troya. Una diferencia total. Doctor, Diferente. muchas gracias por esas respuestas. También hay una pregunta muy interesante y esta pregunta sí, yo la he escuchado desde el primer momento en que yo incursioné en el mundo, en la industria del glutatión. Las mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pueden consumir NutriSwitch sin ningún problema. Miren, nosotros tenemos la obligación ética de decir que no debe administrarse a mujeres embarazadas, y lo dice el frasco, ¿no? Aquí lo dice bien claro. Es decir, no puede administrarse en individuos menores de 18 años de edad, embarazadas o que estén lactando. Y es por el simple hecho de que no se ha hecho todavía el estudio donde se coja una muestra representativa de pacientes embarazados, lactantes o niños menores de 18 años y se les dé NutriSwitch a un grupo y a otro no se les dé. Entonces, por una cuestión de cuidarse, la empresa no puede poner esa recomendación en su etiqueta. Es decir, cuando ustedes nos han escuchado hablar de que hay más de 177,000 estudios que validan los beneficios del glutatión en cada una de las células de nuestro cuerpo, que es un elemento crítico, más crítico que el agua, el oxígeno y los alimentos, porque sin él no podemos estar más de 2 minutos, pues se autodestruye la célula. Pero hasta que no se hagan los estudios en muestras representativas en humanos, no se puede hablar de que esto se pueda administrar a personas menores de 18 años, embarazadas o lactantes. Lo que hacemos individualmente no puede ser una norma de la empresa. Es decir, ya uno bajo la responsabilidad que eso lo administra, yo se lo digo a mi niño al año y medio, ¿no? Pero impresionante lo que yo logré en mejorar su calidad de vida desde esa tan temprana edad. En la época de los precursores, no estoy hablando de New. Entonces, es una responsabilidad personal y no podemos comprometer a la empresa porque no está autorizado que se diga que debe darse a mujeres embarazadas, a niños menores de 18 años
o a mujeres que estén en lactancia. Y es lo correcto que hay que hacer. Sí. Gracias, doctor. Otra pregunta, doctor. ¿La edad y salud influyen en la efectividad del NutriSwitch? Bueno, definitivamente sabemos que se produce normalmente hasta los 20 años el glutatión, pero cada vez que una persona se enferma es porque perdió la batalla frente a la excesiva producción de radicales libres. Y eso creó un estrés oxidativo que hizo que la persona, su sistema de defensa, que hemos mencionado en las presentaciones normales, no estuviese preparado o no logró rebasar el ataque, el bombardeo fue más grande que el sistema de defensa. Entonces, el caer en estado de estrés oxidativo en cualquier edad de la vida va a requerir que nosotros apoyemos nuestro sistema inmunológico. Para mí es una bendición contar con una tecnología, ¿sí?, que en cuestiones de minutos puede optimizar los niveles de guardián de la célula. Pero una vez más, nosotros lo producimos naturalmente hasta los 20 años. A partir de los 20 años que empieza a declinar de glutatión, y por eso ya hablamos de un 1 o un 2% por año, de un 12 o un 15% por década. Si uno se siente que, aunque no sea una persona mayor, que ya no está desempeñándose de una manera óptima, que no está teniendo una recuperación adecuada, que ya se siente en los años, independientemente de la década en que estemos, el añadir esta suplementación es una forma más inocua, es decir, que no tenga daños colaterales para optimizar nuestro sistema inmune, ¿entiendes?, para poder mejorar la claridad y el enfoque mental, para poder mejorar nuestro desempeño, la capacidad de recuperación, la resistencia, la piel, el hígado, es decir, la claridad de enfoque, relentecer, parar y revertir ese proceso que nos va a llevar gradualmente al envejecimiento, y que la única forma de hacerlo es fortaleciendo el sistema de defensa intrínseco que uno tiene, donde el glutatión es el elemento primero que sale a dar la cara por nosotros. Entonces, independientemente de la edad, me refiero, ya sabemos lo que fisiológicamente ocurre, uno puede estar expuesto a déficit de este elemento tan crítico, porque estamos viviendo en un medio donde constantemente hay un bombardeo. Estamos expuestos a un ataque químico, querramos o no. Estemos sentados aquí en nuestra casa. Escucha bien. Las colas de los muebles, las pinturas, los químicos que se usan en la higiene diaria. Ya saben, todo lo que existe en nuestro hogar nos está bombardeando. Imagínense, cuando salimos afuera, cuando no estamos protegidos tanto como dentro de nuestra casa, igual en el carro, hay carros enfermos, edificios enfermos. Mientras más nuevos son las edificaciones, más contaminantes estamos expuestos. Entonces, no está de más, independientemente de la edad, utilizar este apoyo, porque es lo menos que podemos hacer para poder tener una mejor calidad de vida, porque ya saben que está asociado a más de 75 condiciones médicas, con estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. Mientras más contaminación estamos expuestos, más se agotan las reservas, y de lo que se saque y no se repone, eventualmente vamos a caer en condiciones de estrés oxidativo crítico, y si no se trata a tiempo, aparecen las enfermedades. Es la forma más proactiva de tener una mejor calidad de vida. Qué bueno eso con lo que estás terminando, porque va relacionada con la siguiente pregunta. Es una pregunta muy, muy buena, porque ya lo hemos visto, cómo el glutatión funciona para muchas patologías, para muchas condiciones que tenemos nosotros o que vamos padeciendo debido al estrés oxidativo. Pero la pregunta que me hacen, doctor, ¿es cierto que el glutatión está relacionado directamente en más de 400 procesos bioquímicos del cuerpo? Sí, se menciona que tiene más de 400 funciones, pero solo mencionando la primera que te voy a decir, fíjate si son extremadamente importantes y críticas. El hecho de que nosotros podamos transportar el oxígeno. Escucha esto. Sin el glutatión, esta fuera nuestra última respiración. Vamos a partir de ahí, las dos moléculas más importantes, por eso en las presentaciones siempre empezamos con eso. Hay muchas cosas importantes y valiosas, pero nada tan valioso como esas dos moléculas para la vida humana en la Tierra. El elemento único responsable de que la hemoglobina en nuestra sangre pueda captar la molécula de oxígeno para poder llevarla en la sangre a cada rincón de nuestro cuerpo es el glúteo. ¿Qué más quieres que eso? Es decir, sin él, esta fuera nuestra última bocanada de aire. Y de ahí, entonces empieza a hablar de todas las funciones que tienen como antioxidante maestro, desintoxicante, sacando toda la carga química que hablábamos anteriormente, incluyendo metales pesados, veneno, toxinas, xenoestrógenos, todas las cosas que están
acumulándose de una manera inevitable en el interior de nuestras células. Entonces, la función de antioxidante maestro, desintoxicador maestro, antiinflamatorio natural y quien protege, modula y maximiza el sistema inmunológico, ya con esa después que le siguen a permitir que el oxígeno pueda ser transportado y utilizado en cada una de nuestras células de nuestro cuerpo, ya con esas primeras que te mencioné es suficiente para realmente prestarle atención a esta suplementación como la forma más novedosa, más disruptiva de poder garantizar su absorción instantánea y sobre todo su utilización. Así que son muchas funciones. Si nos ponemos a hablar de las 400 funciones, imagínate, tomaría mucho más tiempo. Pero esas que te mencioné nada más, con esas nosotros ganamos la pelea. Y hemos hecho una presentación durante 17 años, creando interés, sobre todo, y despertando la curiosidad y no la preocupación, sino la ocupación por parte de las masas. Estoy hablando de muchos países, poblaciones en general, médicos que no nos educaron en cuanto a esta molécula. Es como haber pasado por bioquímica y escribieron un renglón de glutatión, literalmente, en comparación con si fuera un libro de montaña y hubieran puesto un solo renglón de Monte Everest, que es la elevación más grande del mundo. Es decir, deberían dedicarle un capítulo. Así pasó. Pero en la época en que nos formamos, no existían suplementaciones capaces de poder, de una manera efectiva, segura y validada por ciencia, de optimizar los niveles de esta molécula. Es una bendición poder tener acceso a esto. Te lo voy a mencionar rapidito. Yo acabo de tener un cuñado, mi cuñado ayer, lo tuve en una consulta de Naples. El domingo hizo una pérdida súbita de la audición. ¡Chup! Se le fue el oído del lado derecho, izquierdo. Pérdida súbita. Estamos hablando de una urgencia médica. Es una emergencia. Tienes que verlo en menos de 72 horas para poderlo ayudar a que recupere, si es que va a recuperar la audición. Los otorrinos normalmente usábamos esteroides y cámara hiperpárica. Hay un estudio de 2006 en PubMed que tiene más de 32 millones de citas médicas, que dice que hay mucha utilización por parte de los médicos frente a la pérdida súbita de la audición de esteroides, pero desconocemos cómo lo hace bioquímicamente. Yo me desmayé literalmente cuando hace 18 años leí ese estudio, que es del 2006, donde dice que el objetivo principal de los esteroides, que es un medicamento muy importante, pero tiene 3 páginas de efectos secundarios. 3 páginas de efectos secundarios de los daños colaterales que causan. Era optimizar los niveles de glutatión en las primeras 0,24 horas. ¿Qué crees que le hice a mi cuñado? Le dije, ahora mismo vas a empezar a tomar, esto es una decisión personal. La empresa recomienda a las 4, una servida diaria. Pero en la fase de absorción de 12 a 8 me va a tomar una servida cada 2 horas. Una servida son 10 ml. Criterio personal de otorrino, porque ¿para qué te voy a mandar? Va a ir a Miami a ver un otorrino que te va a decir el día 8, cuando tienes 72 horas de ventana para poder salvarte. Si es que se puede recuperar la audición, va a ser un caso interesante publicarlo después. Y vas a empezar rápido a resolver el problema con un suplemento sin efectos secundarios, que es lo más importante y que va a ser lo que al final pretende hacer el esteroide, que es optimizar los niveles de glutatión en 0 a 24 horas, pero tiene 3 páginas de efectos secundarios aquel, este no tiene efectos secundarios. Ahí te cierro, Sembrado. Excelente, doctor. Eso es muy cierto. Y buena eso es lo que nos estás diciendo, porque al final vamos a terminar con una pregunta relacionada a eso, de las dosis, que eso también es muy importante manejarlo y siempre tenemos esa duda. Otra pregunta muy importante, doctor, y que también a mí me la han hecho mucho, y por eso es el tema de preguntas frecuentes, es que hay muchas personas que toman el producto, el suplemento, ¿verdad? Y nosotros siempre aclaramos que cada organismo actúa de manera diferente. Hay personas que sienten beneficios muy pronto. Por ejemplo, mi madre sintió beneficios a los 3 días y fue espectacular hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, tomo el producto y no siento nada. ¿Qué está haciendo el NutriSwitch en esos cuerpos, doctor? Eso acaba de decir es importante. Medicina de enfermos, no enfermedades. Cada cual responde de una manera diferente. Y mientras más, yo recuerdo, doctor, los primeros científicos que tuve contacto con ellos a través de sus conferencias, escuchaba, mientras más vacío el tanque, más rápido notan los cambios. Escucha eso. Es decir, una persona tiene déficit de glutatión, enseguida que se lo optimizamos, esos son los que más rápido ven los cambios. En cambio, si una persona que se cuida, que tiene un estilo de vida saludable, es decir, es como tener un carro limpio al lado de un carro que está muy sucio, en una lavada se nota, pero más rápido en carro sucio que en carro que está limpio y pulido.
pero sí hay cambios, porque le estaba aportando por primera vez de una manera instantánea el protector de nuestra célula, que a veces es el desintoxicador maestro, el antiinflamatorio maestro, es quien protege y modula el sistema inmune. Tienen que darle un tiempo. Y hay personas que responden tan rápido como minutos y decir, tengo enfoque, claridad mental, ¿qué me has dado? Como te comenté con mi caso, con el producto ahora que va a salir del brain, del cerebro. Oye, impresionante, ahora te puedo contar la historia. Tuve que salir corriendo rápidamente del aeropuerto porque había dejado el teléfono en una tienda afuera y corrí como no sé cuántas millas habré corrido, pero impresionante. Lo pude hacer gracias a que Alex me había dado justo en ese momento el producto de Boost. Pero el efecto grande yo lo vi en mi cerebro cuando tuve que dar la presentación en la noche en Monterrey, que yo soy cubano y hablo rápido, trato de hablar despacio con los pacientes míos de problemas de audición, pero ese día yo di una presentación leyendo, como hice anteriormente, un PowerPoint que no tenía familiaridad con él, pero podía leer la oración y ver anticipadamente ya el próximo renglón y entenderlo en la medida que iba leyendo. Fíjate qué clase de enfoque y de agilidad mental. Eso es lo que vi el cambio. En la agilidad mental fue impresionante. Con la forma de entrega de 7 miligramos contra 80 miligramos, 75 miligramos de cafeína. Bueno, lo que te quiero decir es que se den la oportunidad de vivir la experiencia, de tomar la suplementación, pero es importante que se describan antes de comenzar quiénes son ellos en ese momento, desde que se levanta hasta que se vuelve a levantar, porque con la gloria se olvidan las memorias. Cuando la persona empieza a ver mejoría, se acuerda el tercer día, oye, ya se me quitó todo lo que tenía en la espalda. Oye, estoy viendo mucho mejor. Hay personas que me siento más enfocado, es decir, con mayor claridad mental, lucidez. Otros hablan, ya les elogian en la piel. Si usa el producto de la piel, oye, después que esto se seca, se ve el cambio. Yo tengo personas que se lo han echado, han esperado que se seque, porque es importante no frotárselo, no tocarlo. Y una vez que se absorbe por la piel, esto tiene ácido hialurónico, que 1000 veces retiene su peso molecular en agua. Es responsable de una hidratación instantánea. Y cuando se hidrata la piel, ¿qué pasa con los orificios de los poros? Se reducen. ¿Y qué pasa con las líneas de expresión? Se suavizan, se desaparecen. Y la gente nota un cambio significativo en minutos. Pero dése la oportunidad, porque cada individuo es una entidad aparte. Hay personas que comen camarón y no les pasa nada. Hay personas que ponen en contacto con el camarón y se mueren. Muchos anafilácticos. Es decir, que cada individuo va a responder de una manera o la otra, pero se dan la oportunidad de vivir la experiencia, al menos por el tiempo que puedan. Si ya compraron el producto, que lo usen por un tiempo. Y si pasan, desafortunadamente, 1 de cada 10 ya sabe que pasan por una crisis de sanación, que entiendan que es un proceso normal, no se asusten. Los médicos desconocemos de esto, hasta que yo me incorporé hace 17 años a esta industria de glutatión, de que 1 de cada 10 va a empeorar hasta que pasen los 2, 5 días o 2 semanas o hasta a veces más, y puede estar expuesto a cualquier fase de desintoxicación celular dependiendo de la carga química a que estamos expuestos diariamente. O sea, pasa por un lugar y hubo un derrame, no sé, un tanque explotó y hay un derrame en el aire de determinados químicos, entonces el cuerpo va a estar abrumado por muchas toxinas. Ahí es donde el glutatión nos va a proteger y nos va a desintoxicar y nos va a defender. Entonces, hay que darse la oportunidad de vivir los cambios, pero de que están ocurriendo, ocurren. Y la mejor forma hubiera sido poder medir los niveles de glutatión intracelulares antes de haber hecho estudios de estrés oxidativo, medir indicadores de estrés oxidativo antes de, y después ver cómo estás al cabo de los días, semanas, y estás tomando la suplementación. Pero de que sí entró a la célula, sí está biodisponible, está haciendo su trabajo, sí está ocurriendo. De que se manifieste o no, depende de cuán críticos sean los niveles de reserva. ¿Bien? Y como te dije nuevamente, si el tanque está lleno, no va a haber un cambio cuando le eche gasolina tan grande, pero si el tanque está vacío, es hay que, como tu mamá, dio un cambio significativo. Yo me quedo anonadado por los resultados en 5 días, en casos críticos que estoy presentando. Y en la próxima presentación te los voy a mostrar cuando muestre los testimonios, porque ver en casos que han cambiado en 5 días, cuando debieron haber tomado semanas, 5 semanas, eso es señal de que está funcionando. Sí, doctor, en eso sí es muy cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta, hay pacientes o hay personas que tienen, debido a todo el estrés oxidativo, todos los fármacos que han tomado, tal vez patologías arraigadas de mucho tiempo,
los niveles de Exacto. glutatión disminuidos casi en su totalidad, ¿verdad? Muy poco, y a la hora de elevarlos sienten un beneficio muy grande. Por ejemplo, yo soy una de las personas que yo con el NutriSwitch sí he sentido una mejoría en el sueño impresionante, que eso es como dormir como un bebé. Y tal vez eso a la hora de tomarlo las personas no lo ven como un cambio, pero eso es significativo. Y tienes toda la razón en eso. Y el Doctor, cuerpo inteligente va a utilizarlo en las áreas que necesita. ¿No? A mí me sí, han elogiado por la piel. A otra gente los ha elogiado por el desempeño, otros por el enfoque y la claridad mental, otros por muchas cosas, ¿no? Pero es lo que bien dice. y también, y eso que tú lo sabes y lo tienes muy claro, el dormir bien es fundamental también, ¿verdad? Tener Claro. sus horas de sueño nos ayuda a llevar la jornada y además eso nos va a depurar el cuerpo también. Hay personas que eso no le dan su importancia, pero eso es demasiado importante. Sí. Doctor, otra pregunta, y esta a mí me causó mucha curiosidad y también quiero, por eso en la hora que me las enviaron, dije, voy a dársela al doctor porque quiero saber de esto. Dice que si es cierto que el glutatión, bueno, en este caso el New Skin renueva y mejora la claridad de la piel, pero que al dejar de usarlo hay una reacción rebote, es decir, que la piel puede empeorar de como estaba antes de usar el tratamiento. Bueno, yo personalmente no he vivido esa experiencia. Lo que sí sé es que cuando estamos a diario expuestos a un ataque químico de fuentes metabólicas, fuentes ambientales, de radicales libres, tenemos que protegernos. Y la mejor forma de hacerlo hoy en día es optimizando los niveles de glutatión intracelulares, ya sea por el switch, NutriSwitch, o el que usamos aquí con el NumiScan. Si nosotros salimos al exterior y hay un aguacero, que es un aguacero de ataques de radicales libres, lo que tenemos se habla de 15.000 ataques diarios a nivel de las membranas celulares. Y sacamos un paraguas, pero un paraguas esos ingleses grandes, que uno ve, ¿qué va a pasar? Nos vamos a proteger, ¿no es así? De ese ataque constante de las goticas de agua que están cayendo en ese aguacero. Mientras lo hagamos, vamos a estar protegidos. Por eso hay que ser proactivos. ¿Eh? Si inmediatamente dejamos de tomarlos como si cerráramos el paraguas. Entonces, puede que haya un tiempo donde nosotros tengamos, depende de la reserva que tengamos, ¿eh? Y que hayamos logrado por el tomar el producto por determinado tiempo. Pero de que nos vamos a mojar, nos vamos a mojar. De que nos va a caer toda la lluvia ácida con todo lo que hay en el aire contaminado, nos va a suceder. Y tarde o temprano va a llegar el punto que si no restablecemos los niveles de guardián de la célula, del desintoxicador maestro, el antiinflamatorio maestro, de quien protege, modula el sistema inmunológico, se agota la reserva. ¿Mm? Porque eso es lo que agota la reserva de glutatión. La excesiva exposición a contaminantes, ya sea en el aire, el agua, los alimentos, cada producto que entra en contacto, lo que respira, lo que te pones en la piel. Entonces es importante conocer de que esto es un producto de utilización por el resto de nuestra vida. Porque lo que sí no para allá afuera es el ataque químico que estamos expuestos. Pero en nosotros está, de una manera proactiva, no preocuparnos, ocuparnos porque esto no nos falte. Así que esto es un producto por el resto de nuestras vidas. Punto. La piel se renueva cada 30 días. Y te voy a mostrar, vale la pena para que veas los cambios tan rápidos que se pueden ver. Y entonces vamos a ver aquí. Esto es lo que vamos a lograr hacer cuando utilizamos el New Skin. También usamos nanotecnología. Vamos a proteger todos esos elementos críticos que son, ya saben, como mencionamos anteriormente, el ácido, en este caso glutatión. Tenemos en agua ultra pura. Hydra quiere decir que hidratación rápida. Glutatión, como te decía de maestro, el ácido hialurónico que tiene la función, escuchen esto, él tiene la capacidad de sostener 1000 veces su peso molecular en agua. Por lo tanto, vas a lograr una piel súper hidratada. La cúrcuma, que puede ayudar a sacar las espinillas, prevenir que salgan y mejorar la textura de la piel. El colágeno. El colágeno es la proteína más abundante de sostén, es decir, que mantiene los tejidos nuestros de una manera óptima. Por lo tanto, va a contribuir a una elasticidad, hidratación y puede reducir la apariencia de las líneas finas de expresión. Entonces, esto cuando uno se lo rocea, no va a ser un spray, va a ser un mist. Se lo pone unos 20-25 centímetros de la piel, te lo echas en la cara, y el cuello y el escote y espera que se seque.
No se lo toque. Eso no hay que frotarlo. Eso se echa y se espera que se seque. Y mientras más te eches, mejor. Pero a esa distancia, para que se quede en contacto toda la cara con el producto de Hydrostack y haya una entrega anonimizada inmediata de todos esos elementos que mencionamos anteriormente. También puedes repetirlo. Yo lo hago siempre en fase de absorción. Todo lo que yo hago es entre 2 y 8 de la noche. Pero a veces antes de salir me lo he hecho en la mañana. Pero sé que estoy contracorriente porque el flujo de gradiente a nivel celular va del interior de la célula hacia afuera de 4 a 12 del mediodía. Por eso lo he hecho, pero no estoy confiado de que estoy absorbiendo todo. Ahora, a partir de las 12 del día hasta las 8 de la noche, ahí sí yo aprovecho bastante. Entonces lo puedes hacer a libre demanda. Para que te ahorre, bueno, lo puedes hacer 2 o 3 veces al día y digamos unas 3 a 5 veces el, el MIST, que es como sea. Entonces, aquí vamos a ver este ejemplo. Miren 7 semanas ese cambio. Esta fue la primera persona que utilizó nuestro producto. Sherry de Indiana fue una de las primeras personas, como te dije. Mira las fotos antes y después. Oye, como dice, ¿a poco no parece su hermana menor? Es impresionante. ¿Mm? Y aquí no hay retoques. Estos fueron 7 semanas. Mire esas líneas de expresión, esas bolsas debajo de los ojos, esas líneas de expresión en la cara, su cuello, que ahí tiene un poco tapado. Pero bueno, mira el resto completamente. Qué manera de desinflamarse y de ponerse tersa esa piel gracias al aporte de colágeno. Se nota más clara, más lumínica, se ve mucho mejor. Mira esta muchacha, la diferencia, la reducción del tamaño de los poros en la cara, lo tersa que está esa piel, lo hidratada, lo oxigenada, lo luminosa. 8 días. 8 días. Estamos hablando de 8 días. Entonces aquí tenemos a Tatiana. Ella es una esteticista. Usó solamente por 8 días. Mira los resultados tan increíbles que ha logrado. En cuanto al tono de su piel, más uniforme, la apariencia, el tamaño de sus poros también se ve mucho mejor. Steve estaba pálido, pero pálido completamente. Mira la diferencia en oxigenación. ¿Cuál es la primera función crítica más importante que tiene el glutatión? En permitir que la hemoglobina transporte el oxígeno a cada rincón de nuestro cuerpo. Parece una manzanita. Él siempre tenía una piel que era blanca, pálida. En cambio, aquí se ve lo mucho que brilla en la segunda foto, pero lo oxigenada que está, además de lo desinflamada que está. Mira esa bolsa que tenía debajo de cómo se redujeron significativamente y el grado de luminosidad que adquirió con el uso del producto. El cuello también. 7 semanas. Ahora, mira la superficie de la piel, la uniformidad, el tamaño de los poros más pequeños que luce en esta muchachita. Impresionante, 2 semanas de uso. Esta persona, ¿cómo logró una reducción significativa de áreas oscuras, manchas oscuras en la cara? Mira cómo se logró casi un blanqueamiento significativo de esas zonas muy oscuras que tenía en la piel de su rostro. Ella es de Nigeria, 80 años, y simplemente se roció el rostro con New Skin 3 o 4 veces al día por 4 semanas. Mira esos resultados asombrosos. El tono de la piel más uniforme y realmente se ve más feliz. Esta muchacha es otro caso significativo. Recuerde que el glutatión tiene propiedades antioxidante maestro, desintoxicador maestro. Esta muchacha es una persona que tiene una diferencia significativa antes y después en el tamaño, en lo que es el aspecto de su cara. No solamente la piel, sino que las personas lo confundían con que ella había tomado productos para perder peso. Y no, pero el glutatión cuando te protege y te desintoxica, te desinflama. Y la experiencia de 17 años siguiendo este mundo de los precursores de glutatión y ahora con el glutatión nanonizado, absorción instantánea, sublingual, hace que las personas pierdan entre 8 y 11 libras de peso por inflamación en los primeros 30 días. Es la experiencia. Entonces, a esta persona se le ve en el rostro. Una de las primeras áreas que uno ve cuando pierde grasa, cuando pierde peso corporal, es en la cara. La cara se recoge. Bueno, aquí le pasó a ella. Las personas le preguntaban, ¿pero qué hiciste? ¿Qué dieta hiciste? Y fue simplemente una reducción de inflamación. El antes y después significativo, además del aspecto de la piel. Mira esa inflamación que había en la cara, en el lado izquierdo, y mira cómo estaba la cara ya después, desinflamada, los poros más cerrados, la luminosidad, el aspecto normal, la oxigenación de la piel, además de más delgada. 4 semanas. Impresionante. Miren ese cuello. Miren las líneas de expresiones en las comisuras de los labios. Esta persona, 8 semanas.
Se ve más firme la piel. Parece como si hubiera envejecido, como dice aquí, pero en reversa. 8 semanas. Un cambio significativo. Mira ese cuello. Mira cómo estaba la pérdida de colágeno, contribuyendo a la formación de arrugas. Mira después. Yo tuve la experiencia personal de mi hermana en Paraguay. Fue un mes de visita a Cuba. Yo le llevé los 2 suplementos y cuando regresó, la abordaron varias personas preguntándole, ¿fuiste a Cuba a hacerte una cirugía plástica? Qué bien quedaste. Impresionante. Muchas gracias, Ya. doctor. Sí, sí se notan los cambios Sí. significativos a la hora de utilizar el producto. Y una de las cosas que tenemos que tener claras es eso, ¿verdad? Que nuestro organismo está en constante demanda de glutatión. Es por todos los radicales libres, por todo lo que nos ataca diariamente. Yo siempre digo, doctor, ya no nos alimentamos bien como antes, ¿verdad? Ya la mayoría de alimentos vienen procesados. Nosotros estamos constantemente ahora trabajando vía computadora, vía celular y ya toda esa radiación también nos emite a nosotros estrés oxidativo y radicales libres que nos afectan, tal vez a veces sin darnos cuenta. Y el solo hecho de respirar, ya nosotros estamos contaminando nuestro cuerpo. Entonces, eso es una constante demanda de glutatión y por eso, como dijiste, es una relación para toda la vida que debemos tener ahora con el NutriSwitch. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, doctor. ¿Qué beneficios tiene NutriSwitch en pacientes con quimioterapia y en enfermedades autoinmunes? Como te decía, el producto nuestro, disculpe, es tan importante combatiendo el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo está asociado con más de 75 condiciones médicas. Entonces, nosotros somos los campeones, no tratando, curando o erradicando o previniendo enfermedades, pero somos los campeones en tratar el estrés oxidativo asociado a déficit de glutatión. Porque llevamos el glutatión de la forma más rápida, segura y efectiva. Y de una forma disruptiva. Ya no hay que esperar 1 a 4 horas, lo hacemos en 60, máximo 70 segundos. Entonces, si nosotros vamos a optimizar los niveles de glutatión, proactivamente vamos a evitar que entre las 400 funciones que tiene el glutatión a nivel celular es que se vaya a proteger básicamente no solamente el ADN del núcleo de la célula, sino el ADN mitocondrial. Y se ha comprobado que un enfoque proactivo protegiendo el ADN mitocondrial evita que una célula mute. Entonces, nosotros no decimos que tratamos, curamos, erradicamos cáncer, pero hacemos un milagro evitando el estrés oxidativo responsable de más de 75 condiciones. Déficit de glutatión y estrés oxidativo responsable de más de 75 condiciones que dañan a nuestro organismo, muchas que se mencionan hoy en día por la comunidad médica. Entonces, si la persona ya desarrolló cáncer y está con tratamiento con quimioterapia, siempre nosotros decimos, nosotros no tenemos un producto que trata, cura o erradica enfermedades, independientemente que hacemos de una manera proactiva por la estructura y función de nuestras células, lo que nadie está haciendo de afuera. Pero debe consultar con su especialista y que el especialista conozca que nosotros tenemos un producto que es la última tendencia en absorción instantánea de la molécula y de precursores y otros nutrientes claves críticos, incluyendo vitamina C, cúrcuma, resveratrol, etc. Para que él evalúe y vea los beneficios en el paciente y se preocupe y se ocupe por investigar en PubMed, qué es lo que tiene que hacer. Ahí inmediatamente cuando te hablaba del caso de mi hermano, de mi cuñado, yo le mostré, porque a la familia no se le hace caso. Si lo tienes tan cerca, que mi hermana, yo soy más chiquito y no me para bolas, como dicen popularmente, ¿no? Y le pone unos nombres a productos que no te los voy a decir aquí porque no. Pero ayer la tuve que sentar y decirle, y entré a PubMed, busqué el estudio, específicamente en 2006, de pérdida súbita de la audición, y muchos pacientes que yo tengo que han sido tratados desde la época de los precursores, que recuperaron hasta 50 decibeles, y me devolvieron los aparatos auditivos. Es decir, fíjate el enfoque tan bello de algo que nosotros tenemos. En el caso, pero eso es en el caso de mi especialidad. Yo como especialista otorrinolaringólogo en cuidado de la audición, me ocupo por investigar la importancia de optimizar los niveles de glutatión en pacientes con condiciones de mi especialidad. Y lo aplico inmediatamente como protocolo de trabajo en pacientes con pérdida de la audición normal, súbita, pacientes con tinnitus, enfermedad de Meniere, es decir, cuanta condición haya que yo sé que obedece estrés oxidativo, yo recomiendo a mis pacientes eso. Ahora, un oncólogo tiene que revisar esto. Y lo que debe hacer todo el mundo cuando tenga un paciente con quimioterapia es enseñárselo a su médico especialista. Mira, yo conozco este suplemento, me gustaría que usted me diga su opinión al respecto
Y yo sé que el glutatión es una molécula crítica, como lo es el oxígeno, el agua y los alimentos, y su déficit está asociado con estrés oxidativo responsable de muchas condiciones, incluyendo el cáncer. Ahora, hay escuelas, y estaba la escuela de cuando yo estuve inicialmente en el 2008 con los precursores, donde en este caso el primer producto que tuve en contacto era un precursor de glutatión y usaba el NAC, pero le dieron una patente de composición y era creado por un médico que tenía 4 especialidades, dentro de ellos oncología, medicina interna, era hematólogo, era especialista en medicina interna, hematología, oncología y ahora no me acuerdo de la otra especialidad que tenía. Inmunología. Bueno, ¿eh? Inmunología, creo que era. Inmunología. Era inmunólogo, hematólogo, especialista en medicina interna y oncólogo. Mejor médico de los Estados Unidos en el siglo XX. Bueno, él era de la escuela que había que mantenerlo siempre para ayudar a contrarrestar los efectos colaterales que causaba la quimioterapia. Y vio unos resultados fantásticos. Entonces, después la escuela de otra molécula que tomó 25 años en su creación era que había que preguntarle al oncólogo y decirle, ¿la quimioterapia que estás usando es oxidativa o no? Porque si es oxidativa y estás tomando el antioxidante maestro, va a ser contraproducente durante la aplicación de la quimioterapia. Pero inmediatamente que termina, pero si la quimioterapia no es oxidativa, es decir, el producto que están usando para matar las células cancerígenas a través de oxidación, no es oxidativa, en este caso. Si es oxidativa, va a causar oxidación a la célula cancerígena y va a matarla. Entonces, no es contraproducente dar algo que va a contrarrestar el efecto. Pero si no es oxidativa, es por otra vía que va a matar la célula cancerígena, eran promotores de usarlo durante el tratamiento de la quimioterapia. Es decir, que hay 2 escuelas. Por eso es el oncólogo el que tiene que conocer de este producto a la brevedad, compartirlo y pedirle su opinión para que él se interese en investigar cómo el glutatión nanonizado va a contribuir a mejorar la calidad de vida de ese paciente durante el tratamiento o si es necesario esperar a que termine el tratamiento para entonces añadirlo y ayudar en su recuperación inmediata, porque hay muchos daños colaterales de la quimioterapia. Entonces ahí se lo dejamos a merced del profesional de salud y por eso siempre nosotros decimos, no tenemos un producto que trata, cura o radica enfermedades, sabemos que hace milagros por la estructura y función de nuestra célula y van a ver en las próximas presentaciones que voy a empezar a dar cómo saco testimonios de personas que tenían lesiones que estaban listos para cirugía y no estuvieron después cuando fueron a hacer la cirugía, tuvo que ser cancelada. 5 días desaparecieron los síntomas, es decir que cada individuo es una entidad. Y en eso es importante siempre compartir con su profesional para que él conozca y le dé su opinión desde su punto de vista y respetar. Muchas gracias, doctor. Ya para terminar, tenemos la última pregunta. Doctor, ¿cuál es la dosis más alta que se puede tomar diariamente en pacientes con patologías severas? Mira, vamos a empezar y quiero que siempre aprendan estos términos, ¿no? Nosotros no hablamos de dosis en odontología. Hay que decir servidas. Esto entre nosotros, ¿no? Para que podamos manejarlo. Porque no está regulado todavía. Entonces, lo que recomienda la empresa es una servida diaria. Yo, después que estudié los ciclos celulares, gracias al doctor Noel Alicea, un eminente especialista en química cerebral, que vino a dar un curso de 3 días a Miami, y en 15 minutos, 10 minuticos, él me explicó los ciclos celulares. Yo me quedé anonadado, porque los médicos no conocemos eso. Entonces, saber que la célula cuenta con una fase de excreción de 4 de la mañana a 12 del mediodía, con un pico máximo de excreción a las 12 del mediodía, a las 8 de la mañana. 4 de la mañana a 12 del mediodía, fase de excreción. Quiere decir que el flujo de la célula va a ser del interior hacia afuera. Lo que uno hace es directamente exponencial lo que está ocurriendo a nivel celular. Y el hecho de que el flujo sea hacia afuera, si nosotros queremos darle algo para que se absorba, no es el momento adecuado, porque vas contracorriente. Entonces, de contra que por vía oral, los suplementos que toman y los medicamentos que toman, solamente a veces se absorbe un 15% o un 20%. ¿Se lo vas a dar en el momento inadecuado cuando vas contracorriente, lo más arriba? No. Entonces, vamos a empezar a absorber los nutrientes en los momentos idóneos. ¿Cuándo? Cuando el flujo se invierte del exterior hacia el citosol, es decir, hacia el interior de la célula. Y esa fase de absorción
no de excreción, que es de 4 de la mañana a 12 de mediodía, a 12 de mediodía, con un pico máximo a las 8 de la mañana. Uno tiene que ir moviendo gradualmente ese horario del desayuno lo más cerca de la fase de absorción. Por eso hay que reemplazar ese momento por agua. El agua genera energía. Si uno toma un sorbo de agua, da energía para 20 minutos por el hidrógeno. Acuérdense que es H2O. Entonces, correrlo semanalmente, no bruscamente, porque si no, uno le da una fatiga. 1 hora el desayuno, lo más cerca de las 12 de mediodía, facilita que nosotros aprovechemos más esos nutrientes. Entonces, no recomiendo servidas en la mañana. Si lo hace, no pasa nada. No pasa nada, al contrario, va a lograr biodisponibilidad, pero no estás optimizando la absorción porque el gradiente es hacia el exterior, no es hacia el interior. A partir de las 12 de mediodía se invierte el flujo a nivel celular, el gradiente va hacia adentro de la célula. Es como haber tenido de las 4 de la mañana hasta las 12 de mediodía una esponja apretada o comprimida dentro de un cubo de agua. No es el momento en que va a estar absorbiendo óptimamente, pero a partir de las 12 de mediodía empiezas a quitarle el pie y esa esponja va a absorber, pero le vas a quitar fuertemente, grandemente el pie, completamente a las 4 de la tarde, y es el pico máximo de absorción. Entonces, mi servida generalmente recomiendo las 4 de la tarde, la primera servida, que van a ser 10 ml o 10 cc equivalente a 2 tapitas. Colocarla sublingual conscientemente, bajar la lengua y estar en contacto ahí con el suplemento mínimo 30 segundos, porque los estudios de absorción de la mucosa oral en áreas como debajo de la lengua y en la mucosa de los carrillos son 30 segundos. Nunca pasarlos encima, por delante de los dientes, porque el espacio que está entre los labios y los dientes, esa mucosa absorbe en 30 minutos. ¿No es? Ponerlo bajo la lengua 30 segundos mínimo, subirlo después de 30 segundos o 1 minuto sobre la lengua y enjuagarlo entre la mucosa de los carrillos unos 2-3 minutos, escupirlo o tragarlo. Yo me lo trago. Y en la próxima presentación que hagamos te voy a poner testimonios interesantísimos. Personas que tenían una lengua geográfica, que habían visitado 5 otorrinos en El Salvador, no habían logrado resolver el problema por 2 años y en 24 horas, escucha esto, 24 horas desapareció. Pero no solamente eso, sino que cuando él se tragaba el producto, una gastritis que tenía se le quitó. Entonces, ¿qué te quiero decir? Aprovechemos la servida en el horario de absorción, empezando a las 4, puedes añadir otras a las 12, puedes añadir otras a las 8, pero siempre aprovechando esa etapa, porque a las 8 de la noche se cierran las compuertas, los poros de las células se cierran y ya no hay ni absorción ni excreción. Lo que va a haber es restauración. Por eso hay que acostarse temprano. Y 1 hora de descanso entre las 8, aunque estés con los ojos cerrados en un cuarto oscuro, horizontal, equivale de 2 a 3 horas de recuperación celular, entre 8 y 12 de la noche. Entonces, ya el pico máximo de recuperación es a las 12 de la noche y después hasta las 4 de la mañana que comienza la otra fase de excreción nuevamente. Pero ponte a pensar, ¿qué es lo que hace uno inmediatamente que se levanta? ¿Corre para la cocina y se sirve un plato de comida o va directamente al baño? Sentido común. Uno es directamente proporcional a lo que está pasando al nivel más básico de estructura y función. Y eso hay que respetarlo. Entonces, las servidas pueden ser múltiples. Se aprovecha mejor en la fase de absorción entre 12 y 8 de la noche, comenzando a las 4, añadiendo otras a las 12, puede añadir otras a las 8 de la noche. Te comenté. Condición severa, como en el caso de la pérdida súbita de mi cuñado. Le dije ayer, eres bendecido, nadie en el mundo sabe esto, ni el otorrino que vas a ver a Miami sabe esto. Te van a poner esteroides, te van a inyectar a través del tímpano esteroides, cuando puedes tener en 60 segundos sin efectos secundarios el objetivo final de los esteroides, que es optimizar los niveles de glutatión. Vas a tomarlo en dosis, no en dosis, en servidas de críticas. ¿Cuáles son las servidas críticas? Te vas a tomar una servida cada 2 horas. Le dije yo, ¿no? A partir de las 12 y hasta las 8 de la noche. Estamos hablando 12, 2, 4, 6 y 8. 5 servidas. Y estaba, bueno, no te miento, después de la segunda servida me dijo, fui a la playa, nadé, porque no podía caminar por el problema de balance. Escucha esto. Fui a la playa, nadé, me revolqué en la arena con mis nietos y me siento mucho más estable. No le he llamado hoy todavía para ver cómo está. Eso fue ayer, después de la segunda servida. Entonces, el que lo maneje profesional en su área, pero no hay efectos secundarios,
Conozco de un protocolo que hizo el doctor Acevedo, un eminente médico salvadoreño, donde él, en época de pandemia, creó su propio protocolo. Yo recuerdo haber viajado a El Salvador cuando pude y le entregué antes de la pandemia el producto. Y él logró casos críticos de oxigenación. Volvemos a la función. Una de las 15 críticas de glutatión es permitir que el oxígeno pueda ser transportado a todo el resto de nuestras células. Y él le dio a los pacientes cada hora una media servida, cada hora en 24 horas. Y lo llevó de un estado crítico a un estado normal. Pacientes que estaban con niveles críticos de oxigenación, que era lo que todo el mundo estaba preocupado durante la pandemia. Ya eso saldrá publicado en su momento, pero estoy hablando de que cada especialista lo maneje a criterio propio. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que siempre muy complacidos con tu participación, como dije al inicio, absorbiendo todo lo que tienes para nosotros, todo el conocimiento. Y te agradecemos de verdad de corazón todo lo que nos compartiste hoy, porque eso nos va a servir a todos, ¿verdad? Son preguntas frecuentes. Habrá otra sesión de preguntas con el doctor. Hoy se trató de tomar en cuenta varios grupos que pasaron las preguntas para hacérselas llegar al doctor.